Síndrome coronario. Vamos a hablar de síndromes coronarios en general, ya sean agudos o crónicos. A todo aquel cortejo sintomático, porque es un síndrome, ¿no es cierto? El síndrome es un cortejo de signos y de síntomas, sea lo que sea. Un cortejo, entonces, les decía, de signos y de síntomas que van a tener una particularidad, que es el compromiso específico del miocardio. El miocardio, en un proceso en el cual entra en isquemia. ¿Ok? Un síndrome coronario, ya sea agudo o crónico, va a estar considerado todo aquel problema a nivel de miocardio que tenga naturaleza isquémica. Esto puede ser de instalación aguda, o sea, de rápida instalación, o puede ser de instalación crónica, larvado en el tiempo. Pueden darse infartos larvados en el tiempo, sí se puede. Microinfartos, que en algún momento no van a presentar mucha clínica, de repente pequeños dolores que el paciente no va a tomar mayor importancia. Pero que al hacerse pequeños y al hacerse múltiples en el tiempo, van a empezar a presentar alteraciones en la función de bomba del corazón, la función contraria. Entonces, cuando el paciente empieza a presentar signos de falla, ahí recién, cuando uno hace la evaluación ecocardiográfica o incluso mediante arteriografía, se dan cuenta o descubren, como un hallazgo totalmente incidental, que el paciente tiene pequeños microinfartos, ¿no? Pero ese es el caso crónico. Nosotros vamos a ocuparnos del síndrome coronario, de todas aquellas patologías miocárdicas que tienen que ver con procesos isquémicos, pero que tienen una instalación rápida, una instalación aguda, como quien dice. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de dos aspectos: lo que es la angina inestable y lo que es en sí el infarto agudo de miocardio. Muy bien. Para tener una idea, nosotros normalmente tenemos las arterias por las cuales discurre la sangre. Todo esto, lo que es el sistema coronario, es lo que le da irrigación a todo lo que es el miocardio. Normalmente el flujo vascular corre por todas las arterias. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran esas estructuras que se denominan placas ateromatosas? Esas placas ateromatosas lo que hacen primero es disminuir el lumen de las arterias. Por ende, disminuyen la cantidad de flujo que hay ahí, se forma una turbulencia y estas placas no lo pueden desprenderse. Entonces, el mecanismo por el cual se produce el proceso isquémico es por la formación de la placa que poco a poco va obstruyendo la luz de la arteria hasta obstruirla totalmente, o el desprendimiento de una placa distante que al llegar a una arteria un poco más pequeña en cuanto a diámetros va a llegar a obstruirla totalmente. ¿Ok? Entonces, en el caso de la angina inestable, se va a dar por un flujo insuficiente de sangre hacia el músculo cardíaco debido al estrechamiento de la arteria coronaria que puede causar dolor a nivel precordial, a nivel del pecho, ¿no? ¿Por qué hablamos de típico y atípico? Nosotros debemos tomar en cuenta un aspecto que hemos revisado en primeras clases, que era dolor torácico. ¿Ya? Hay un dolor torácico que es de tipo anginoso. Y el dolor anginoso en tórax tiene características muy puntuales. Tiene una forma de presentación que es en garra, ¿no es cierto? Una intensidad que es catalogado como el peor dolor que el paciente puede experimentar en su vida. La forma en la cual se manifiesta es un dolor de tipo opresión muchas veces, otras veces hincante, otras veces como una sensación de quemazón. ¿Ya? Tiene una irradiación que es particular, que se va hacia el lado derecho del maxilar inferior, hacia el izquierdo, perdón, maxilar inferior, abarca lo que es el lado medial del miembro superior del lado izquierdo, puede irradiarse hacia la región interescapular incluso. ¿Ya? Entonces, son muchas particularidades. Eso lo hace un dolor típico. ¿Ok? Entonces, la angina típica, el angor pectoris típico, el dolor anginoso, tiene como molestia retroesternal fundamentalmente de calidad y duración típicas, las que se les acaba de mencionar. Un dolor provocado por el ejercicio o el estrés emocional puede ser también desencadenado de esa forma y mejora con el reposo o nitroglicerina. Esto es algo que hay que tomar bastante en cuenta, porque si fuese un dolor que no es anginoso típico, o sea, no tiene las características de un dolor anginoso, este podría revertir automáticamente solo, sin necesidad de fármacos. Pero si yo hago prueba terapéutica con nitroglicerina a mi paciente con dolor anginoso y el dolor cede, lo más
más probable es que mi paciente sí haya estado presentando un problema coronario, manifestando ese dolor. Si no funciona o si no cede con la nitroglicerina, significa que el dolor torácico es de otra naturaleza, es de otro tipo. Una angina atípica o poco probable o improbable es aquella que, por ejemplo, presenta dolor con dos de las características anteriores, no todas, ¿ya? Puede ser un dolor a nivel de epigastrio, un dolor transtorácico que es transficiente, se refiere a intensidad muy intensa, y dolor de características pleuríticas o disnea creciente. Cuando yo tengo esas características, debo pensar que es un dolor atípico, ¿ya? Porque no cumple con las características del dolor anginoso. Y la angina no probable es aquella que cuenta solo con una o ninguna de las características antes mencionadas. Entonces, hay que tomar bastante en cuenta esto. Ahora, ¿qué pasa con esto del dolor a nivel de epigastrio? El dolor a nivel de epigastrio es una presentación clínica que en la mayoría de los casos no se asocia a cuadros coronarios, pero se han hecho estudios y se ha determinado estadísticamente en grandes poblaciones que una forma en la cual el paciente ha manifestado clínica sin tener un dolor anginoso típico es la presencia de epigastralgias. ¿Ya? Durante vuestra clínica médica van a encontrar muchas cosas. Esto que les voy a contar es una anécdota como estaba haciendo el representado allá en Cajamarca. En nuestro primer año llega una paciente con dolor epigastrágico, ¿no? Una epigastralgia muy importante. Y la interna de enfermería era su hija. Entonces ella nos dice, es mi mamá siempre con su gastritis, que no sé qué. Entonces la pasamos, no quiso que se le haga mayor cosa a la señora, ni siquiera que se dio una caja, solamente quería que se le calme el dolor. Entonces la interna habló y pasó de frente a tópico y le tratan con su omeprazol viendo venosa y con eso la señora se tranquiliza. La dejaron en observación por si acaso y eso de las 5 o 6 horas más o menos el dolor vuelve a aparecer, se intensifica y acompañado de la epigastralgia empieza a ser clínica característica de un dolor anginoso. Ahí recién le hacen un EKG de urgencia y empiezan a encontrar todos signos de infarto. Infra nivel del ST, empiezan a ver ondas Q, empiezan a ver trastornos en el ritmo, etc. Al toque, ¿cómo se llama? A cardiología intervencionista, le hacemos un cateterismo y para trombolizar. Que si no se hacía eso, se iba. Entonces, quién sabe, de repente los dolores que ha presentado la paciente previamente, sobre el texto de que era una gastritis, eran pequeños microinfartos que estaban manifestándose. Porque el trastorno en el ritmo, por mucho que el infarto sea brutal en el momento, no condiciona isquemia tan rápido y no condiciona trastornos en el ritmo tan rápido, ¿no? Entonces, de repente eso es lo que se ha estado presentando previamente a lo largo del tiempo y sus familiares pensaban pues, que era una simple gastritis. Entonces, esta forma de presentación con epigastralgia hay que tomarla bastante en cuenta. Clínicamente, ¿qué es lo que yo puedo encontrar en un dolor anginoso? Si hablamos de dolor anginoso típico, o aquel dolor definido, es de carácter opresivo fundamentalmente, irradiado a hombros, principalmente al hombro izquierdo, brazos, cuello y o espalda. Una duración aproximada de 5 a 10 minutos más o menos. Puede tener muchos agentes causales como desencadenantes. El esfuerzo es una de las situaciones más importantes. El estrés o el frío también pueden condicionar la presencia de este dolor. Y, fundamental, hay intervención farmacológica para revertir su presencia. Lo que les acabo de mencionar, la nitroglicerina es una prueba terapéutica farmacológica para distinguir si el paciente que tenga en manos presenta un dolor tipo anginoso o no. La que no es típica reúne algunas de las características de las anteriores, pero no todas, ¿ya? Y cuando se trata de un dolor torácico no coronario, reúne solamente un criterio o ninguno de los otros descritos. Vamos a hablar de un dolor anginoso, aquel que se caracteriza por presentarse en la región precordial y presentar al menos alguna de esas características que se han mencionado. Y el que no es característico, la ausencia de esto. Entonces, es importante que nosotros estemos familiarizados con estas características. Este es un resumen, pero en realidad la forma en la cual se presenta el dolor anginoso, que es típico, está bien descrito en el MASEI. Entonces, una sugerencia, revisen el MASEI y lean lo que es dolor anginoso típico, ¿ya? Pero estas son las características más importantes, lo que debe tomar siempre en cuenta. Muy bien.
canadienses han estudiado por su lado todo lo que es cuadros coronarios agudos o los síndromes coronarios y han determinado estas 4 clases tomando en cuenta siempre el aspecto funcional en el paciente. Si ustedes revisan, ustedes leen rápidamente la diapositiva, se van a dar cuenta de que lo estadifican de acuerdo a la capacidad funcional que tiene el paciente. Si está relacionado el problema a una pérdida en la posibilidad de hacer algún tipo de actividad que para él era habitual o era cotidiano. Entonces, estos son los 4 tipos o las 4 clases de angina según la Sociedad Canadiense Cardiovascular. ¿Cómo es que se produce? ¿Qué cosa es lo que origina fundamentalmente, cuál es el mecanismo fisiopatológico que da origen a una angina inestable? Primero, básico, fundamental, lo que les mostraba en la diapositiva número 1, tiene que haber una placa ateromatosa. Es lo primero en lo que había pensado. La presencia de una placa ateromatosa se va a dar ya sea por alteraciones a nivel del endotelio, ya sea en su estructura, y pueden haber, por ejemplo, las fracturas en la íntima, o pueden haber también factores de riesgo que presente el propio paciente. Factor dieta, factor actividad física, factor hábito tabáquico, etcétera, etcétera, etcétera. Son factores de riesgo coronarios que el paciente puede presentar y eso favorece, junto a la alteración endotelial, a la formación de una placa aterosclerótica. Entonces, esta placa, por la presencia de esta alteración en el flujo que se presenta cuando la placa se instala adherida a la íntima, entonces puede instalarse, puede darse un proceso inflamatorio, ¿ya? Esta alteración en el flujo lo que hace es poco a poco empezar a debilitar la placa que está adherida a la capa endotelial, la va despegando hasta que en algún momento logra su ruptura. Entonces, ese fragmento de placa que está rota, al dejar denudado el endotelio, inicia un proceso inflamatorio. Entonces, en ese proceso inflamatorio, como cualquier inflamación que se da, va a haber intervención celular, va a haber intervención humoral. ¿Cuáles son los aspectos que se dan fundamentalmente productos de este proceso inflamatorio? Activación plaquetaria. Va a haber agregación plaquetaria para empezar a cubrir esa lesión endotelial que se ha dado. Vamos a entrar también en la posibilidad de trombosis, porque va a haber agregación no solamente plaquetaria, sino de otros elementos formes de la sangre para intentar cubrir el daño que se ha presentado. Y obviamente va a haber un proceso de vasoconstricción por la lesión que va a presentar en esa región el endotelio vascular. Entonces esto produce una reducción brusca del aporte de oxígeno a nivel miocardio, por ende isquemia. ¿Ya? Entonces esa es la forma en la cual una angina inestable se origina y produce el elemento histopatológico al final, que es la pérdida de aporte de oxígeno a la célula miocárdica. Voy a destruir con eso, mejor con esto. A ver. No, se van a confundir, mejor. Veamos lo siguiente. Estos son los lapsos de tiempo o los parámetros en tiempo que tenemos para tomar decisiones. Ya deben tomar en cuenta una cosa. Desde el momento que ustedes agarran y tienen un título y un número de calificatura identificando como médicos, todo a partir de ese momento en nuestra vida profesional está basado en toma de decisiones. Hay tomas de decisiones que son oportunas, hay tomas de decisiones que son inoportunas. ¿De qué sirve tomar una buena decisión si lo hago más allá del tiempo que debería haber sido tomado? No me sirve. Entonces, para eso ustedes están formándose. Y es por eso que es importante que ustedes, dentro de cada patología que estudien, sea el segmento que sea, ustedes deben entender que hay lapsos de tiempo para manejar las descompensaciones. En este caso, por ejemplo, si yo estoy sospechando que estoy frente a un paciente con un síndrome coronario agudo, ya, en este caso con un dolor típico que es anginoso, ¿ya? Tengo 10 minutos, por ejemplo, para identificar entre lo que el paciente llega
a mi establecimiento o está en contacto conmigo y recibir una evaluación, por ejemplo, por lo menos electrocardiográfica. Si viene el paciente y me cuenta cuál es el dolor que tiene, y yo tengo la sospecha, aunque sea mínima, de que ese dolor es del tipo anginoso típico, EKG, lo primero. Y no debo demorar más de 10 minutos. Posterior a esto, tengo un lapso de tiempo de más o menos 30 minutos para lo que es, si el EKG me da hallazgos compatibles con un cuadro isquémico coronario, tengo que llevarlo, transferirlo para una intervención coronaria primaria. Tengo que buscar hacer que ese flujo de sangre que está obstruido tenga que recuperarse, y eso solamente lo consigo con una revascularización. Luego de eso, luego de que ya lo he referido y lo estoy llevando a la unidad para manejo coronario, tengo un lapso de tiempo de 2 horas. Solo tengo 2 horas, ¿para qué? Para identificar cuál es la arteria y intentar posteriormente revascularizar, una intervención coronaria primaria. ¿Y por qué 120 minutos? Porque se ha determinado que la célula miocárdica empieza a presentar daño irreversible por la hipoxia más o menos a la 1h30 a las 2 horas. Y me refiero a irreversible. Ustedes cuando han hecho hepatología, ¿no han hecho patología? Ya. ¿Sí o no? Sí, bueno, pucha, ya, digamos que sí. Ya. Cuando han visto un corazón en el laboratorio de patología, incluso en anatomía también, si es que han tenido pacientes, cadáveres con infartos de miocardio, hay zonas del miocardio que son infartadas y que tienen un cambio de coloración. Se nota así a simple vista el cambio de coloración entre un fragmento, un pedazo de miocardio infartado que del que no está infartado. Así como en el cerebro, alrededor de la zona de infarto hay una zona perilesional que es recuperable con la revascularización. Lo mismo ocurre con el miocardio. Hay una zona periférica a la zona isquémica en sí que está empezando a perderse, pero que en este lapso de tiempo de 2 horas aproximadamente puede llegar a ser recuperable si es que se llega a revascularizar con éxito. Entonces, ese es el lapso de tiempo que nosotros tenemos. 120 minutos o 2 horas, ¿ya? Para determinar al paciente que está con su dolor anginoso, identificar cuál es el vaso que está alterado y poder realizar una intervención coronaria primaria. Si con esto yo determino cuál es el vaso que está comprometido, tengo menos de media hora para intentar revascularizar mediante fibrinólisis. Tengo que actuar rápido con este paciente. Y luego de eso, para lo que es una vez que ya he hecho la fibrinólisis, he hecho la identificación del vaso que estaba obstruido, he vuelto a revascularizarlo, la fibrinólisis ha funcionado, tengo que determinar si efectivamente ese es el único vaso que está comprometido o hay más vasos. Entonces, tengo que hacerle su angiografía coronaria. ¿Para qué? Para determinar que efectivamente el vaso que he intervenido permite ahora un flujo normal. Entonces, son lapsos de tiempo en el cual se tiene que identificar problema tras problema y dar una solución rápida. ¿Ok? Muy bien. Listo. Claro, ¿aquí quieren estar bien? ¿Sí? Muy bien. Ya, hasta ahorita no hemos hablado todavía nada de lo relacionado con patologías isquémicas como las propiamente dichas. Hasta ahorita hemos hablado solamente de un dolor anginoso que por la presencia de una placa ateromatosa puede condicionar la presencia de un cuadro isquémico coronario, y eso se cataloga como una angina inestable. La inestabilidad a este dolor anginoso lo da la presencia de esa placa que hemos mencionado hace un momento, que por el flujo de sangre alterado a través de ese vaso se puede desprender y puede producir la obstrucción arterial más adelante. Esto ya está relacionado a cuadros de isquemia miocárdica aguda, los infartos de miocardio. Entonces, vamos a hablar de infarto de miocardio. Vamos a llamar infarto de miocardio a toda aquella patología vascular que obstruye una arteria determinada y que compromete un territorio, una cantidad definida de miocardiocitos o células miocárdicas, las cuales entran en isquemia
porque no llega el flujo. No es que llegue un flujo disminuido, no es que llegue un flujo laminar, a esas células no llega flujo y empieza a haber un inicio en un deterioro histológico para instalarse el infarto estructuralmente. Entonces, ¿cuáles son las causas que yo puedo presentar o que pueden presentarse para los infartos agudos de miocardio? Estas son las más importantes, ¿ya? Entonces, los cuadros de trombosis coronaria son lo más frecuente, ¿ya? Y ustedes deben entender que las trombosis coronarias o el hecho de presentar el paciente cuadros de trombosis tiene que estar relacionado o a un trastorno en la coagulación o a un trastorno en el ritmo cardíaco. Si hablamos de trastornos de coagulación, nos estamos yendo al terreno de la hematología y eso es motivo de ampliar mucho el tema. Vámonos a lo que estamos estudiando, que es los trastornos en el ritmo, por ejemplo. Nosotros entendemos que cuando hay trastornos en el ritmo, entendemos que hay o taquiarritmias o bradiarritmias, ¿ok? Dentro de estas, las taquiarritmias son las más frecuentes. Y de las taquiarritmias, la que es mucho más frecuente es la fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular se caracteriza por ser una patología embolígena per se. No hay fibrilador auricular sobre la faz de la Tierra que en algún momento no haya disparado émbolos hacia la economía. No existe. Siempre se disparan émbolos en algún momento. Ahora, la clínica que va a dar la presencia de estos émbolos va a depender del tamaño que tiene cada émbolo. Va a ser enviado hacia el ventrículo izquierdo y disparado hacia todo el sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un paciente con trastorno en el ritmo, esos émbolos pueden viajar a cualquier nivel. Pueden provocar infartos renales, pueden provocar infartos mesentéricos, pueden provocar infartos pulmonares, ¿ya? Pero ¿qué es lo más catastrófico? Los ACVs isquémicos, accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Pero ¿no será que también esos pacientes que tienen fibrilación auricular, este corazón que tiene su trastorno en el ritmo, puede intentar autodestruirse con un trombo que vaya a las coronarias? Por supuesto que sí. Es muy probable. Entonces, las trombosis coronarias es un factor muy frecuente como agente causal de lo que es infartos agudos de miocardio. Y ocurre por la rotura de una placa. Acá hay una pequeña falla en lo que es el concepto. Ustedes deben tomar en cuenta que lo que produce isquemia a nivel vascular es o un trombo o una placa. Son cosas totalmente diferentes. El trombo en sí es la aglomeración desordenada de elementos formes de la sangre. Tenemos glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etc. ¿Ok? Mientras que la placa es una formación grasa. ¿Ok? Las placas ateromatosas tienen mucho que ver con procesos de dislipidemia en el paciente. Pacientes que tienen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, etc., tienen grandes posibilidades de presentar placas ateromatosas en cualquier parte del cuerpo. Ahora, esas placas ateromatosas, por motivo del flujo que se altera por su presencia a nivel intraluminal, pueden desprenderse y producir también algún tipo de stroke. Entonces, acá no, la persona que ha hecho esta diapositiva confunde los conceptos, ¿ok? Entonces, hablamos de trombosis cuando hablamos específicamente de patología cardíaca que tiene que ver con trastorno en el ritmo, principalmente o en la mayoría de las veces. Y roturas de placa cuando el paciente tiene un factor de riesgo, ya sea una dislipidemia, que es lo más frecuente, para que las placas ateromatosas que presenta se rompan, se desprendan y produzcan el cuadro isquémico coronario. Las embolias, también estamos hablando dentro de lo mismo, vasoespasmos, ya sea por una alteración a nivel electrolítica, ya sea por alguna alteración a nivel endotelial. El espasmo vascular también puede producir cuadros isquémicos coronarios. Incluso aquellos que están producidos como efecto por los fármacos, cocaína, ergotamina, el estrés, ¿no? También puede producir esos espasmos. Por eso ustedes no pueden caer en el estrés. Se ha visto chicos muy jóvenes, así como ustedes, que o por un examen, o porque recibieron una mala noticia, o porque terminaron con la pareja, les dio su síndrome de Takotsubo, un infarto fulminante. Quedaron ahí en el sitio. Entonces, nunca han tenido historial de patología cardíaca, ni siquiera familiar. Es más, muchos de ellos ni siquiera tenían papás que eran hipertensos o diabéticos.
pero debutaron de esa forma catastrófica con la enfermedad. Entonces, el estrés es un asesino que hoy por hoy está cobrando muchas más vidas que las patologías más frecuentes que podríamos tener hoy día nosotros. Entonces, tomar en cuenta. La disección de la coronaria también es un problema que puede condicionar infartos de miocardio. Causas iatrogénicas, obviamente, o sea, en algún momento nosotros, ya seamos clínicos o seamos médicos cirujanos de cualquier especialidad, podemos cometer errores, todos somos falibles. Entonces, producto de esos errores o de esas malas decisiones, podemos producir un infarto de miocardio, ya sea por una cirugía cardíaca o por un proceso de intervencionismo coronario que no esté bien llevado, podemos llegar a producir un infarto de miocardio. Otro aspecto, la hipoxemia, que es importante, la enfermedad del suelo, que es poco frecuente en nuestro país, y la anemia de células falciformes también. Ahora, monóxido de carbono, también estados de hipercoagulabilidad, también pueden producir eventos isquémicos que pueden llegar al infarto agudo de miocardio. Entonces, les sugiero tomar en cuenta esto, porque en ese orden, más o menos estadísticamente, está determinados los agentes causales para lo que son infartos agudos de miocardio. ¿Cómo clasificamos a los infartos de miocardio? Básicamente, vamos a enfocarnos en la forma en la cual se presentan los infartos de miocardio. Vamos a hablar de tipo 1, aquel que se presenta espontáneamente, un debut, podríamos decir, en el paciente sin que se tenga mayores antecedentes ni factores de riesgo que condicionen la posibilidad de sospechar un infarto de miocardio, que se instala. El tipo 2 es aquel secundario a un desequilibrio oferta-demanda de oxígeno. Ahora, esto es un concepto muy general. Esta alteración en la oferta-demanda de oxígeno puede darse porque el flujo vascular se disminuyó, porque el flujo vascular se obstruyó del todo, porque el paciente, a pesar de tener un buen flujo, no realiza un buen intercambio gaseoso por X o Y circunstancias, puede darse eventos de isquemia miocárdica. Pacientes en el tipo 3 que pueden llegar a fallecer por este infarto de miocardio, pero sin que se tenga determinados biomarcadores. Ahora, la mayor parte de las patologías, si no casi todas, tienen biomarcadores, marcadores específicos que determinan su presencia, determinan su pronóstico. Dentro de lo que es el tipo 4, tenemos tres subtipos fundamentalmente. El A, relacionado a un agente causal, como intervención coronaria percutánea, ¿ya? Que puede ser un tipo de infarto de miocardio que lo produce. El 4B, relacionado a trombosis ocasionados por la presencia de los stents, ¿ya? Y el tipo C, el 4C, relacionado a reestenosis, o sea, un vaso que fue vascularizado o revascularizado en una primera oportunidad, ha vuelto a cerrarse por X o Y circunstancias y se vuelve a intervenir para volver a abrirlo. A eso se refiere la reestenosis, a un cierre de ese vaso en una segunda intención. Y el tipo 5 es aquel infarto que está relacionado con cirugías de revascularización miocárdica. Pero estas cirugías de revascularización, como su nombre indica, son cirugías, ya no son a través de cateterismos arteriales, sino es a cielo abierto, como se dice. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a determinar que el paciente está frente a un infarto de miocardio? Fundamentalmente, el cuadro clínico. Tenemos que determinar nosotros si el dolor que está produciendo este infarto de miocardio tiene las características de un dolor anginoso, ¿no es cierto? A eso se debe añadir un examen físico que sea adecuado para buscar todo lo que es el cortejo sintomático o los hallazgos clínicos para lo que es un infarto de miocardio. Ahora, una vez que ya evalué a mi paciente y tengo la sospecha muy importante, tengo que empezar a estudiarlo, ¿no es cierto? Electrocardiograma, de repente dosaje de tropominas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es parte del manejo diagnóstico que se le da al paciente. Entonces, nuestra historia clínica tiene un valor importantísimo en la determinación del cuadro, si este es típico.
crítico para un dolor isquémico. ¿Ya? Fundamentalmente, tomando en cuenta dentro de nuestro tipo de enfermedad o nuestro relato de enfermedad, un lapso de tiempo de 30 minutos como más o menos un promedio del tiempo de duración de este dolor. Si ya lo he evaluado clínicamente y le he pedido su EKG, tengo que encontrar cambios electrocardiográficos específicos que me determinen la posibilidad de estar frente a un infarto del miocardio. Y la presencia de un incremento o una caída en los biomarcadores, como la creatina quinasa, el tipo MB, las troponinas que les acabo de mencionar, son también aspectos que debemos determinar nosotros. Entonces, es en base a eso que nosotros hacemos diagnóstico de nuestro infarto de miocardio. Entonces, cuando nosotros hablamos de alteraciones electrocardiográficas en un paciente con un infarto de miocardio, tenemos que tomar en cuenta algunas alteraciones importantes. Dentro de estas, una de las que es importante que ustedes conozcan es el segmento ST y sus alteraciones. Nosotros hablamos de infartos de miocardio agudo con ST desnivelado o con ST infradesnivelado, o supradesnivelado o infradesnivelado. ¿Y eso en base a qué? Nosotros en el trazado electrocardiográfico tenemos una línea base. ¿Ok? Si el ST está por encima de esa línea base, como es este caso, hablamos de un ST supradesnivelado. Y cuando con respecto a la línea base, nosotros tenemos un ST que está por debajo de esa línea, hablamos de un ST que es infradesnivelado. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de determinar uno o de determinar otro? Fundamentalmente, el ST lo que me va a indicar es qué proporción de la pared miocárdica, del grosor de la pared miocárdica, está comprometido en este proceso isquémico. Cuando nosotros hablamos de un infarto del miocardio con el ST supradesnivelado, significa que no es todo el grosor de la pared miocárdica la que está comprometida. El endocardio se encuentra indemne. Es por eso que la recanalización se tiene que hacer rápidamente. Es recuperable. Pero ¿qué pasa si yo tengo el ST infradesnivelado? Cuando yo tengo el ST infradesnivelado significa que el infarto ha agarrado todo el grosor de la pared. Entonces, a esto tengo no solamente que hacer la recanalización, sino buscar incluso revertir este proceso usando fármacos. ¿Ya? Entonces, es importante por eso nosotros que distingamos lo que son los ST supradesnivelados y los infradesnivelados. Entonces, esta es más o menos una línea en el tiempo de cómo evoluciona electrocardiográficamente un infarto de miocardio. Acá tenemos normal nuestro QRS, ¿no es cierto? No tiene onda P, no piensen que el fibrilador, por ahí está la onda P. Tiene su ST y su onda T. ¿Qué es lo que pasa de forma aguda? Se eleva, en este caso al menos, el ST. Y estoy determinando que el ST está supradesnivelado. Dentro de lo que es agudo, hablamos de los primeros minutos de inflación del cuadro izquierdo. Pasadas algunas horas, solamente a pesar de que continúa el ST supradesnivelado, vamos a encontrar las ondas Q patológicas. Las ondas Q son muy evidentes cuando el paciente ya está iniciando o tiene ya instalado un proceso isquémico miocárdico. Para el día 1 al día 2 tenemos el ST supradesnivelado, tenemos la presencia de la onda Q patológica y a esto se añade la inversión de la onda T. ¿Ya? Estamos hablando de las primeras 24 a 48 horas. Posterior a esto, como ya el cuadro isquémico hizo el daño que tenía que hacer, las células miocárdicas que tenían que morir murieron, se dio la destrucción del miocardio donde se tuvo que dar, el proceso inflamatorio empieza a ceder y el resto del miocardio circundante empieza a funcionar con normalidad, porque el proceso inflamatorio por la muerte celular termina. Entonces empezamos nosotros a determinar una normalización del ST, ya no está supradesnivelado, se normaliza el ST. ¿Ok? Pero todavía presentamos la onda T invertida. Y algo importante, la onda Q.
el componente Q del QRS no desaparece. Digamos que es una cicatriz electrocardiográfica para el miocardio que ha sufrido isquemia en algún momento. La onda Q ya no va a desaparecer. Y semanas después, el ST se normaliza, la T también se normaliza, pero persiste la onda Q. Entonces, cuando yo evalúo a un paciente que tiene historia anterior de infartos previos, si yo le tomo un EKG, en ese momento puede que el paciente esté totalmente asintomático, tranquilo, sin ningún problema. Pero voy a encontrar ya los componentes. No faltan los componentes. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplos de infartos agudos del miocardio con el ST supra desnivelado. Entonces, hemos visto que esta es nuestra línea base y el ST está supra desnivelado. Y tenemos además inversión de onda T. El componente Q ya está marcado ahí. Por acá también hay componente Q. El ST también está supra desnivelado. Acá marcadamente supra desnivelado. Y el componente Q del QRS también está marcado. Y así. Entonces, este es un infarto miocardio agudo con ST supra desnivelado. Y acá tenemos el otro ejemplo, los infartos agudos de miocardio con ST infradesnivelado. La línea base es por acá arriba, por lo menos unos 2 cuadraditos por encima de donde está este ST al menos. Y acá se evidencia, ¿no? Con inversión de la onda T. Y estos complejos QRS ya tienen componente Q. Componente Q. Acá también hay un discreto infradesnivel, la T está negativa, pero todavía no se ve el componente Q. Acá ya está evidente el componente con el ST supra, o perdón, infra desnivelado. Entonces, sí se nota la diferencia, ¿no es cierto? Es evidente. Muy bien. Listo. Eso es síndrome coronario agudo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Está fácil. Muy bien. A ver, 9 preguntas en la semana que viene. Ya, listo. Así está bien. Entonces, síndrome pericardio. En anatomía, todos hemos revisado en cada uno. Claro que en el muerto tiene otra textura el pericardio con respecto al vivo, ¿ya? Pero debemos llamar pericardio a aquella pequeña capa, una pequeña tela, una cobertura que tiene el músculo en sí, miocárdico, que tiene el corazón, ¿ya? Que tiene una función importante. Primero, la capa externa protege de la interacción que tiene el músculo o el corazón como órgano al momento de hacer las contracciones con respecto a los órganos vecinos. Que si no hubiese esa membrana pericárdica, pues la interacción sería tejido a tejido y esto provocaría daño, no solamente en el corazón, sino en los órganos vecinos. Entonces, ese pericardio, el pericardio parietal al menos, es el que protege para que el corazón realice esta interacción normalmente. Esa es la pared externa. Y la parte interna, el pericardio visceral, es aquel que está en contacto directamente con el miocárdico y aquel que lo protege y lo envuelve directamente. Y el que facilita mediante un roce con el pericardio visceral, ¿no? O con el parietal, para que en cada proceso de contracción el roce que haya del órgano en sí, que es el corazón, no afecte a los órganos vecinos, sino que juegue las láminas tanto parietal como visceral. Ahora, por histología, ustedes deben saber que el pericardio parietal y el pericardio visceral tienen o forman entre sí una pequeña capa, una pequeña cadena virtual, ¿no es cierto?
hay un líquido laminar que separa estas dos membranas y que permite la interacción entre una y otra en cada proceso de contracción y relajación cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, cuando presentamos alteración a nivel de la interacción de estas dos láminas, hablamos de los síndromes pericárdicos, ¿ok? Este pericardio, estas dos capas de pericardio, ¿no?, pueden infectarse, estas dos capas pueden inflamarse, estas dos capas pueden llegar a producir alteraciones hemodinámicas a nivel del mismo corazón como órgano, dependiendo de la alteración que se presente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la cantidad normal de líquido que yo encuentro en la cavidad pericárdica? A ver, doctor. 10 a 50 mililitros. Ya, de 10 a 50 es un margen un poquito amplio. Ya, ¿alguien más? Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Doctora? 15 a 50. Ya, 15 a 50, sí, es un margen amplio. ¿Alguien más? ¿Alguien que opine diferente? ¿O todos opinan muy bien? ¿O han leído el mismo libro todos? Perfecto. Ya. Vamos. Varía mucho la bibliografía, ¿ya? Pero el margen que más o menos se tiene es de 20 a 40 promedio, ¿ya? De líquido que se va a mantener a nivel de esas dos capas, ¿ya? De líquido pericárdico. Entonces, por diversas patologías que vamos a estudiar ahora, esta interacción de las membranas puede alterarse. La cantidad de este líquido puede alterarse. La naturaleza de este líquido, la textura, la celularidad de este líquido puede alterarse dependiendo de la patología que se presente. Entonces, vamos a hablar de algo muy general que primero se va a tratar como un cuadro inflamatorio de esta cavidad, que es la pericarditis. Entonces, cuando nosotros hablamos del pericardio, como que les decía, hablamos de una membrana que tiene dos capas, la parietal externa y la visceral interna, que forman una cavidad virtual, ¿no es cierto? Entonces, 20 a 40, más o menos, 15 a 50, si desean ustedes, hay de líquido pericárdico normal. Esto cuando no hay ningún proceso inflamatorio, pero cuando se inflama, la situación es que las capas se separan y cambia la textura, cambia la celularidad, cambia la forma en la cual el líquido pericárdico se manifiesta. Entonces, acá ya hablamos de un proceso inflamatorio pericárdico o pericárdico. Veamos un poco más al detalle. Esto es lo que normalmente se ve en el paciente, ¿ya? Una película, una lámina, una capa que cubre al músculo en sí o al corazón, ¿ya? Si nosotros hacemos un corte longitudinal, podemos encontrar las dos capas del pericardio y el líquido pericárdico en medio, ¿ya? Esto pues, es normal, pero cuando está inflamado se altera la textura y se altera también incluso la forma en la cual esta cavidad pericárdica, que es virtual, se manifiesta. Entonces, cuando hablamos nosotros de pericarditis, hablamos de cuadros que son agudos y que no ceden rápidamente en el tiempo, y aquellos que presentan cuadros inflamatorios que alteran hemodinámicamente la función del corazón. Entonces, cuando hablamos de los agudos, hablamos de todos aquellos procesos inflamatorios pericárdicos que tienen una rápida instalación. Entonces, para eso es importante que tengamos claros conceptos en el tiempo. Una pericarditis, vamos a ver si es aguda cuando el evento tiene una duración menor a 4 o a 6 semanas. Una pericarditis aguda, ¿ya? Hablamos de una pericarditis que es incesante, ¿no? Cuando la duración es mayor a esta, a 4 o 6 semanas, y no llega a remitir. Y va a ser recurrente aquella que va a aparecer
con nuevos signos y síntomas de inflamación después de un intervalo asintomático de 4 o 6 semanas. O sea, llega mi paciente, lo diagnostico con pericarditis, le doy el manejo específico y el cuadro cede. ¿Ok? Desde el momento en el cual el cuadro cede, empiezo a contar los días. Y si dentro de las siguientes 4 semanas o 6 semanas, o si quieren, dentro del mes o del mes y medio siguiente, el paciente vuelve a presentar el cuadro clínico característico de la pericarditis que ya supuestamente le había manejado, ya no hablo de una pericarditis aguda, hablo de una pericarditis recu. Y la crónica, bueno, pues es aquella que tiene una duración mayor a 3 meses. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque el caso clínico que puede venir del tema, en un examen puede hablar de un paciente que tiene floro, mucha patología cardíaca, sino por acá, sino por allá, y que tiene el antecedente de el mes anterior haber recibido un manejo para una pericarditis, para un cuadro de pericarditis. Entonces, en base a eso, ustedes, por ejemplo, nos podría preguntar, dentro de la patología que usted está pensando como diagnóstico, ¿se podría pensar en una pericarditis recurrente, verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí o no? Sencillo, fácil. Muy bien. Ojalá. Entonces, tomen en cuenta eso. ¿Ya? Listo. ¿Cuáles son los agentes causales? Si nosotros hablamos de pericarditis, hablamos de un proceso inflamatorio a nivel del pericardio. Y la única forma en la cual se produzca proceso inflamatorio es por la presencia de algún tipo de gen. Entonces, nosotros tenemos acá como agentes causales más frecuentes, ya sean virus, bacterias, hongos o parásitos. Con mucha menor incidencia, vamos a hablar, por ejemplo, de patologías autoinmunes, vamos a hablar de consecuencia de uso de antineoplásicos, vamos a hablar sobre agentes causales farmacológicos, incluso vamos a hablar de factores causales relacionados a inmunizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que produce pericarditis frecuentemente son agentes infecciosos. Ahora, tendré que ver si es un virus, por ejemplo, y el paciente pues jura que nunca ha estado con nadie, no ha tenido conductas de riesgo, bla, 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 floro, y me sale VIH positivo. De repente sea cierto que el chico nunca ha tenido agentes o conductas de riesgo, pero pucha, alguien le invitó por una jeringa, lo quemó. O de repente, si es un paciente que tiene, qué sé yo, citomegalovirus, por ejemplo. Ya. Tiene que haber también una conducta de riesgo, ¿no es cierto? El Coxsackie, los herpes virus, ya condicionan conductas de riesgo. Entonces, es algo que es muy fácil, llega por corriente sanguínea y puede provocar procesos inflamatorios a nivel de pericardio. Bacterias, hay que decir, hongos, parásitos, etc. Entonces, tomen en cuenta esto. ¿No? Tomen en cuenta. Muy bien. La pericarditis es una patología que ha estado tomando últimamente algo más de importancia por el aumento en la frecuencia de los casos, ¿ya? Y porque también ahora que hay mucha más información, debería ser al contrario, pero bueno, es así. Cuando hay mucha más información, se cae mucho más en errores, ¿no? Y eso se ve a edades bastante tempranas. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado que esta patología es frecuente en más o menos del 0,1 a 0,2% en pacientes hospitalizados y el 5% de los pacientes que son ingresados a urgencias por un dolor torácico de tipo no isquémico. Eso vamos a ver ahorita cuando veamos lo que es la clínica de la pericarditis. También se ha visto que, hablando de la población en general,
hay una incidencia de 3.3 a 27.7 casos por cada 100.000 habitantes por año. Y esta cifra va creciendo y va creciendo. Al principio, ¿ya? Cuando recién se empezó a hacer un estudio más concienzudo, por así decirlo, de los agentes causales de las pericarditis, se tenía al virus al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, al SIDA o al VIH, o los portadores de VIH, o los que se llaman ahora PVVS, ¿ya? Que eran los principales agentes causales de pericarditis. Pero no, o sea, eso era hasta antes que se determine que hayan otros virus que era mucho más fácil que se diseminen, era mucho más fácil de contagiarse, acompañado de las bacterias, acompañado de los hongos y de los otros agentes causales. Entonces, la epidemiología está variando con respecto a lo que es la pericarditis. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué cosa es lo que yo puedo entender como pericarditis aguda con sus signos y sus síntomas? La pericarditis tiene que arrancar siempre con la presencia de dolor torácico, no hay otro. Si el paciente viene con cualquier cosa menos dolor torácico, el diagnóstico de pericarditis por sí solo se va. ¿Ok? El síntoma probablemente es el dolor pericárdico. Sensación opresiva o de peso que es retroesternal. Ojo, retroesternal, no precordial, retroesternal. ¿A qué se va a deber su intensidad? Fundamentalmente relacionada a qué tan extenso es el proceso inflamatorio a nivel del pericardio. ¿Ya? Se ha determinado que es mucho más amplio el cuadro patológico cuando el pericardio que se compromete está más cerca al diafragma, por ejemplo. Y esto pues dado por la vecindad que tienen con no solamente el diafragma, sino también por la vecindad que tienen con las pleuras, ¿no? Cuando el paciente es interrogado sobre una característica de este dolor, el paciente refiere al área supraclavicular izquierda como la zona en la cual se manifiesta mucho más el dolor, bastante localizado, ¿no? En algunos casos ya el paciente puede incluso dar cuadros dolorosos o puede manifestar cuadros dolorosos que aparentemente no tengan nada que ver con lo cardíaco. Al momento de decir, por ejemplo, que no es muy fuerte y que se puede manifestar a dolor a nivel external, pero sin mucha intensidad. Es de comienzo súbito y tiene características pleuríticas, o sea, aumenta con los movimientos del tronco, ¿ya? Aumenta con la deglución, aumenta con la respiración profunda y con los eventos de Valsalva, por ejemplo, excesos de tos. ¿Ok? Es en ese caso en el cual se exacerba el cuadro clínico. Entonces, son varias las manifestaciones que nosotros podemos encontrar con el paciente con pericarditis. Pero, acá estamos hablando de todas las características que tiene este dolor pericárdico. Algunos pacientes, incluso dependiendo de la sensibilidad de uno y otro, lo refieren como un dolor muy fuerte, casi comparado al de una isquemia miocárdica. Pero hay una característica que tiene el paciente con pericarditis en cuanto a su dolor torácico con respecto al paciente que tiene el mismo dolor torácico por un cuadro de isquemia. La pericarditis se caracteriza porque tiene posición antaria. ¿Qué significa esto? Significa que el paciente tiene o puede adoptar una determinada posición y el cuadro doloroso que no ocurre en un paciente que tiene dolor torácico anquinoso típico o por un proceso isquémico miocárdico. El corazón que se está infartando duele en la posición en la que te pongas, de costadito, cabeza abajo, como tú quieras, duele. Pero en este caso no. El paciente que hace genuflexión o pone el tórax arrodillado sobre sus rodillas,
se arrodilla y dobla el tórax orientado hacia adelante, disminuye la intensidad del dolor. El paciente que está sentado y se inclina un poco hacia adelante, disminuye la intensidad del dolor. Entonces, tiene posición antálgica. Eso es muy importante, porque en el cuadro, o por ejemplo, en un caso clínico, podría venir esa manifestación. Si hablamos de un paciente que tiene dolor torácico con posición antálgica, puedo preguntarle si se lo tiene infarto miocardio, si tiene una pericarditis, si se lo tiene cosa. Entonces, ya ustedes más o menos deben saber distinguir que si tiene esa característica, ya no es un coro isquémico. Ya no es. Si tiene posición antálgica, lo más probable es que sea una pericarditis aguda. Ya, bueno, esto como dato semiológico. Ya, a ver. Cuando nosotros hablamos de taponamiento cardíaco, hablamos de un momento en el cual la función de bomba del corazón se ve comprometida enormemente por la presión que es la cantidad de líquido pericárdico que se aloja en esa cavidad pericárdica. Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Pero a modo de adelantar algunos conceptos, el derrame pericárdico es eso, es la presencia de una cantidad mucho mayor de líquido pericárdico dentro de esta cavidad. Ahora, hay derrames pericárdicos que se pueden presentar de forma aguda o de forma crónica. Eso va a depender mucho de la patología que esté presentando el paciente. De todas formas, ya sea por uno o sea por otra, el derrame pericárdico puede llegar a ser tan importante en su volumen que puede llegar a ejercer una presión muy importante sobre el corazón en sí e impedir una buena función de bomba. Cuando esto ocurre, ya estamos hablando de taponamiento cardíaco. Y cuando se habla de este taponamiento cardíaco y a causa de un derrame pericárdico, hablamos de la tríada de Beck, que presenta hipotensión, presenta distensión de la vena yugular, los ritmos cardíacos se encuentran disminuidos en su intensidad. Eso hay que tomarlo en cuenta para dentro de un momento. A ver, entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a agarrar el corazoncito, vamos a agarrar este pedacito y lo agrandamos. Sabemos que el endocardio es este es el miocardio, y acá está lo que es el pericardio, con sus dos capas, la parietal de visceral y el espacio pericárdico al medio. Vamos a sacar ese fragmentito y lo vamos a ver acá. El proceso inflamatorio que se va a producir por la pericarditis, o se va a producir, perdón, en la pericarditis, tiene que ver con la influencia o con la presencia fundamentalmente de corticosteroides, ¿ya? Los cuales van a facilitar la presencia de una cascada inflamatoria con la presencia de componentes de inflamasoma. También se va a presentar efectos de agregación, ¿ya? Va a presentarse también la presencia de mediadores inflamatorios como los de la ciclooxigenasa 2, por mencionar los más importantes. Va a haber presencia de interleuquinas, la sea la 1 alfa, la 1 beta, como agentes importantes, y todo esto, la presencia de los componentes inflamatorios, la presencia de los componentes de inflamasoma, van a dar lugar a la presencia de prostaglandinas y tromboxanos. La presencia de estos tromboxanos y estas prostaglandinas van a determinar la manifestación de un cuadro inflamatorio agudo, que se caracteriza por dolor, por edema y por derrame. Muy bien. Con respecto a la presencia del dolor que se da en una pericarditis, yo tengo algunas patologías en las cuales pensar porque tienen manifestaciones similares. Esto no vamos a entrar al detalle, pero sí quisiera que le tomemos que hacer una captura. Es importante que nosotros sepamos que la pericarditis aguda puede tener una clínica, una forma de presentación muy parecida, por ejemplo, a lo que acabamos de presentar, de hablar, el síndrome de Takotsubo, a los infartos de miocardio también,
procesos de miocarditis, que son procesos inflamatorios en el mismo músculo miocárdico, y los cuadros de pericarditis como parte del diagnóstico diferencial. Entonces, esas características es importante que ustedes las conozcan para fines de los casos clínicos. Entonces, ¿cómo yo hago diagnóstico de la pericarditis? Primero, vamos a utilizar nuestra radiografía tórax, la cual, al menos inicialmente, como esta por ejemplo, puede que no presente mayores alteraciones, no va a haber mayores cambios. Vemos la cinta cardíaca sin mayores alteraciones, los campos pulmonares también están adecuados, ¿no es cierto? Pero esto, por ejemplo, para fines pedagógicos, se toma el 18 de noviembre de un año X. Una semana o 6 días después ya empezamos a presentar alteraciones. ¿Por qué? Porque la silueta cardíaca empieza a aumentar sus dimensiones, también se notan alteraciones a nivel de los componentes de la línea cardíaca del lado izquierdo, ¿no es cierto? La silueta cardíaca en sí aumenta el cáncer, empieza a aumentar, por ahí se manifiesta la acromegalia, y dependiendo si este cuadro inflamatorio es muy importante, va a empezar a presentar pues derrame pericárdico, y eso va a hacer que el corazón obtenga la forma de una cantimplora, que es SDB, o si no, una tienda de campaña, que es de otra forma. Esta más parece una cantimplora. Entonces, inicialmente puede no haber mayores manifestaciones radiológicas, pero con el tiempo sí se va a manifestar. Esto sí es importante que lo sepan. A nivel electrocardiográfico, ¿cuál es la secuencia que yo tengo en cuanto a las alteraciones del EKG para lo que es pericarditis aguda? En la fase 1, lo que puedo presentar es una depresión del PR. ¿Ya? Acá está la línea base y la depresión del PR. E incluso puede encontrar una elevación del segmento ST. Eso en la primera fase. En la segunda fase, ¿por qué se llama transicional? Porque en esta fase vamos a estar entre el paso de la lesión inicial ocasionada por el cuadro inflamatorio a la inflamación en sí, ya instalada en el tejido, y que puede condicionar alteraciones que sean permanentes en el tiempo. Inicialmente podemos encontrar puntos J en la línea base antes de que empiecen a producirse las ondas T. Esas de acá son las líneas J. La fase inicial y la fase tardía. En la fase 3, ya la característica, la inversión de la onda T. Y en la fase 4, cuando el proceso inflamatorio ya está empezando a compensarse, a controlarse, se normaliza el trazado electrocardiográfico. Pero es importante que conozcamos estas 4 fases en la secuencia de la pericarditis aguda. Y a nivel de las imágenes, ¿cómo se evidencia? Se evidencia con la presencia de las 2 láminas, tanto el pericardio parietal como el visceral, que presentan al medio el líquido pericárdico, que cuando ya logra evidenciarse una decolación o una separación importante entre la membrana parietal y la visceral, ya hablamos de un derrame pericárdico. Bueno, es un resumen de lo anterior. Pueden tomar una vista, porque habla de lo que son los aspectos diagnósticos, qué cosa es lo que puede encontrar fundamentalmente en el laboratorio de EKG, y lo que son las imágenes. Muy bien. Con eso hemos terminado pericarditis aguda, y vamos a hablar de la constrictiva, que es mucho más rápido. Ay, Ya. estoy pensando cómo va a ser La pericarditis constrictiva, como les acababa de decir hace un momento, es aquel evento en el cual nosotros ya presentamos alteración de bomba, y que el corazón, por la cantidad de líquido que lo presiona, empieza a presentar dificultades tanto en la sístole como en la diástole. ¿Ya? Sus agentes causales, ya saben, principalmente son los agentes infecciosos, pero también hay componente iatrogénico.
hay componente en el cual podemos hablar de alteraciones por cirugías cardíacas previas, por radiaciones, las colagenopatías o el tejido cognitivo también es importante. Nosotros como Perú, como zona endémica de TB, también debemos tomar en cuenta la tuberculosis como posiblemente causal de la pericarditis constrictiva. Clínica que podemos encontrar nosotros, ya fundamentalmente vamos a encontrar síntomas de congestión. ¿Ya? ¿Cuándo hablamos de síntomas de congestión? Cuando hay intoxicación biliar, por ejemplo, hay hepatomegalia, hay edemas, hay ascitis. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros encontramos procesos inflamatorios en el hígado a consecuencia de una congestión hepática, hablamos de una cirrosis cardíaca. Pero eso es otro tema. Entonces, hay signos de congestión sistémica. ¿Ya? Va a haber alteraciones a nivel de la presión del llenado ventricular, va a haber ingurgitación yugular, por ende va a haber un aumento en la presión venosa central, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son los hallazgos clínicos que ustedes sí o sí tienen que buscar en el paciente que tiene pericarditis constrictiva? Disnea de esfuerzo, ¿ya? El paciente va a presentar ortopnea, van a haber palpitaciones en el paciente, ¿ya? Y todos aquellos signos clínicos de falla cardíaca, los que les acabo de mencionar: hepatomegalia, edemas, ascitis e ingurgitación yugular. Entonces, nosotros debemos buscar todo esto en un paciente con pericarditis constrictiva. Ahora, ustedes deben entender bien que al momento del examen tienen que saber distinguir clínicamente en cuanto a los hallazgos o en cuanto a los datos que se les den en el caso clínico, la clínica de la pericarditis constrictiva y la clínica de la insuficiencia cardíaca, que si ustedes leen detenidamente esto, tienen mucho parecido. Entonces, hay que leer bien los datos puntuales que se les va a dar en el caso clínico. ¿Ok? Está fácil, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar desde el punto de vista de la fisiopatología? La pericarditis constrictiva va a limitar la función de bomba del corazón, ya sea en sístole o en diástole o en ambos, y se va a dar el taponamiento cardíaco. Al haber ese aumento de presión por el líquido que está contenido en el pericardio, va a haber restricción del llenado de las cavidades cardíacas. Obviamente, si está presionado el corazón, no va a poder distenderse, no va a poder dilatarse, no van a poder aceptar todo el volumen de sangre que deberían las cavidades. Al haber esto, va a haber un aumento a nivel de las presiones de llenado, tanto pulmonar como sistémica. Entonces, se va a manifestar hipertensión pulmonar a nivel pulmonar e hipertensión arterial a nivel sistémico. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder determinar su diagnóstico? En una radiografía de tórax, ¿ya?, podemos encontrar como un reforzamiento de la silueta cardíaca, dado por una línea, en este caso se ve acá claramente, que es el pericardio, que como está inflamado, cambia su textura y se hace un poco más engrosado, con incluso un mayor componente fibrótico. Entonces, se hace mucho más evidente, ¿no es cierto? El pericardio se hace mucho más evidente. Y acá, ya hay que ser muy campo para tomar esta imagen, se evidencia la cavidad pericárdica con la separación de las dos capas y la presencia de líquido pericárdico en ambas. Entonces, radiológicamente es posible diagnosticar una pericarditis constrictiva, sí se puede. Ya, vámonos al EKG. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Habíamos entendido nosotros que es el corazón que está lleno dentro de una bolsa enorme que es el pericardio con abundante líquido pericárdico. Cuando nosotros colocamos los chupones del electrocardiógrafo, nosotros agarramos piel, pero debemos entender que es diferente en un paciente normal. La piel o el sensor del electrocardiógrafo tiene que pasar por piel, tejido celular subcutáneo, fascias, capa muscular, capa ósea y corazón. Pero en este caso no, en este caso después de la capa ósea tiene que pasar por un pericardio que está inflamado, engrosado,
Además de eso, tiene que atravesar todo el líquido pericárdico que es abundante y recién llegar al corazón. Es por eso que muchos de los componentes QRS son bajos en voltaje, son pequeños, ¿ok? Por la cantidad de líquido pericárdico que hay. Otra cosa que hemos visto, ¿qué era? Hemos determinado que había aumento de las presiones a nivel vascular, ya sea sistémico o sea pulmonar. Eso significa que había signos de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué hace eso? O sea, cuando nosotros hablamos a nivel de las derivaciones precordiales sobre lo que es progresión de las R, hablamos de que las R's tienen que... Las R's tienen una progresión de B1 a B6 en un sentido diagonal, así. Entonces, la R que comienza pequeñita acá, tiene que ir creciendo en la B2, tiene que ir creciendo en la B3, en la B4, en la B5. Entonces, esa progresión de las R's no es la adecuada en un paciente con pericarditis. Aparte de eso, podemos encontrar los componentes R, que son muy picudos, las derivaciones de los miembros, fundamentalmente derivaciones 1 y derivaciones 2. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta estos hallazgos cuando se habla de pericarditis constrictiva. Ahora, si queremos nosotros estudiar imagenológicamente al paciente con una pericarditis constrictiva, tenemos esta imagen, lo que vemos en la tomografía es esto, es el pericardio, que está totalmente engrosado, con tractos fibrosantes también a su alrededor, que van a limitar de una forma tan importante al corazón que no van a permitir que se distienda. Ese pericardio está tan fibrosado que impide que el corazoncito pueda aceptar la sangre que debería aceptar. Y es por eso que aumentan las presiones vasculares a nivel de tracto sistémico y a nivel derecho vascular pulmonar. Listo. Hasta acá. Vamos a dejar pendiente del drama pericárdico y taponamia. Pero en la siguiente clase sí vamos a entrar a la pericarditis. Al menos una persona va a dar a hablar sobre eso. ¿Alguna pregunta sobre pericarditis? No, solo déjenos ir. Muy bien, entonces Joseph, para seguir.